Hola, ¿qué tal? Primero quiero agradecerles a los que están viendo o van a empezar a ver mi charla, agradecerles por verla, también a los organizadores por aceptar que diera esta plática. Y bueno, muchas gracias a todos. Entonces, pues vamos a empezar. Yo soy David Suárez, estudiante de posgrado en el doctorado de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Y les voy a hablar sobre los trapezoides, que son conjuntos con suma muy pequeña en R2. Entonces, como vamos a hablar de los trapezoides, primero, pues hay que, bueno, y de conjuntos con suma pequeña, pues primero hay que definir cómo sumar, ¿no? Entonces, pues por eso es la suma de Minkowski. Sean ahí de dos subconjuntos de Rn, se define la suma de Minkowski de A y de B como el conjunto de todas las sumas posibles que se puedan crear con un elemento de A y un elemento de B, ¿no? Entonces ese es el conjunto suma. Es bastante intuitivo y natural. Un ejemplo visual, si yo tengo estos cuatro puntos en R2 y quiero sumar A consigo mismo, pues voy a obtener que A más A es este conjunto de puntos azules. Ujú. Bueno, entonces, pues sumar simplemente es como sumar vectores, coordenada con coordenada, ¿no? Entonces, en una dimensión, sabemos cuáles son los conjuntos con suma pequeña y qué tan pequeña puede ser esa suma. Este resultado bastante conocido, pues nos dice que si A y B son finitos, porque si queremos hablar de cardinalidad, pues tienen que ser finitos, ¿no? Si A y B son conjuntos finitos, entonces se cumple que la cardinalidad de la suma siempre va a ser más grande que que la suma de las cardinalidades menos uno. El menos uno, pues viene porque estamos trabajando en cosas finitas y casi siempre aparece por ahí. Entonces, pues ya esta desigualdad nos dice qué tan pequeña puede ser la suma. La suma de dos conjuntos nunca va a ser más pequeña que la suma de las cardinalidades menos uno. Siempre va a ser igual o mayor. Y algo interesante es saber cómo es la estructura de los conjuntos que tienen suma pequeña. Entonces, los únicos conjuntos que tienen suma pequeña son las progresiones aritméticas, con la misma diferencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que A y B tienen que ser progresiones con la misma diferencia. Si los dos son progresiones y tienen diferente diferencia, ya no se va a cumplir la igualdad. Entonces, tienen que tener exactamente la misma estructura. O bien, este, si alguna de las cardinalidades es uno, ¿no? Que estaríamos hablando de una traslación. Entonces no tendría mucho sentido. Ujú. Bueno, entonces, estos son los conjuntos pequeños en una dimensión. ¿Qué pasa si quiero en dos dimensiones? ¿Qué tan pequeña puede ser ahí la suma respecto a las cardinalidades de los conjuntos originales? ¿Y quiénes serían los conjuntos en este caso que tengan suma pequeña? Una primera intuición es, pues, si las progresiones aritméticas son los de suma pequeña en una dimensión, pues tendría uno, bueno, al menos uno quisiera imaginar que estos conjuntos en R2 tienen que ver con progresiones aritméticas, ¿no? Entonces los autores, Trinquevis y Serra, pues encontraron una forma de acotar la cantidad de la suma respecto a la cantidad de rectas verticales que cubren a cada conjunto. Como los conjuntos son finitos, pues vamos a tener una cantidad de rectas verticales que los cubran. Entonces, y esta es la desigualdad de Ingrevis y Serra. Más o menos, en general, si yo paso esto dividiendo para acá, obtenemos lo siguiente. Podemos ver que M es la cantidad de rectas que cubren A, N la cantidad que cubre a B, y es fácil de checar que M más N menos uno sería la cantidad de rectas máximas, que cubren A más a la suma. Entonces, la desigualdad increíble se puede traducir como que el promedio que tiene cada recta, el promedio de puntos que tiene cada recta en la suma, siempre va a ser mayor o igual al promedio ujú, de puntos que hay en cada recta horizontal de cada conjunto, ¿no? Entonces, pues esta es la generalización de la primera desigualdad para el caso de R igual a 2. La cardinalidad de A más B siempre va a ser mayor o igual a la cardinalidad de A sobre M, más la cardinalidad de B sobre N menos uno, y todo eso multiplicado por M menos uno, donde M y N son las rectas verticales que cubren a cada conjunto respectivamente. Entonces ya sabemos qué tan pequeña puede ser la suma. ¿Quiénes serían estos conjuntos? Pues como en R1 son progresiones aritméticas y nos gustaría, que en R2 fuera lo análogo de progresión aritmética pero en dos dimensiones. Y entonces lo que tenemos, podemos
con 0,9 hago, pues van a ser los trapecios, los trapezoides. Entonces vamos a definir qué es un trapezoide. Pues sean M y H y C enteros. Ajá. Con M y H positivos y entre M, C y H se tiene que satisfacer esta desigualdad. Ujú. Entonces definimos el trapezoide con parámetro TM, MHC al siguiente conjunto. Entonces aquí los parámetros MH y C van a ser los siguientes. Para eso vamos a ver un ejemplo, ¿no? Primero, el parámetro M, pues va a ser la cantidad de columnas, ajá, o la cantidad de rectas verticales que cubren al conjunto, ¿no? Que en este caso serían tres. Entonces, el conjunto está en tres rectas verticales. H, es la cantidad de elementos que va a tener la primera columna. Bueno, la primera recta vertical, que en este caso sería 9, y 0, y el siguiente parámetro, pues es la cantidad de puntos que va, bueno, la cantidad de puntos que aumenta o disminuye de una torre a la siguiente. Como aquí es 0, pues significa que las tres columnas van a tener la misma cardinalidad. Ajá, entonces pueden ver, esos son como proyecciones aritméticas en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque bajo para la primera coordenada, que es X, pues si se dan cuenta, los puntos están en progresión aritmética, 0, 1, 2. En Y también están en progresión aritmética de diferencia 1, y la cruzada va a ser progresión aritmética aquí de diferencia 0, porque las tres torres tienen la misma cantidad. Vamos a ver un trapezoide con diferentes parámetros. Aquí igual, este es el trapezoide con parámetros 3 columnas. La primera columna tiene 6 elementos y aquí se puede observar que la diferencia de puntos que hay de una torre a la siguiente o de una línea vertical a la siguiente, pues son dos. Entonces, los trapezoides son como progresiones aritméticas en dos dimensiones, bajo el eje X, el eje Y y el combinado, ¿no? El que combina las dos dimensiones, que en este caso sería como la cardinalidad que hay en cada torre. Ujú. Y aquí tenemos otro ejemplo, aquí donde la diferencia es 3, ¿no? Entonces, estos son los trapezoides. Y se puede probar que si yo sumo dos trapezoides con la misma diferencia con la misma C, recordemos que C es lo que le voy a llamar a la diferencia de proyecciones aritméticas de una torre a la otra, ¿no? Aquí las torres están en proyección aritmética de tamaño 3 porque las cardinalidades difieren de una a la otra en 3, ¿no? Aquí las torres están en proyección aritmética de diferencia 2 y aquí están en progresión aritmética de diferencia 0, ¿no? Entonces eso va a ser la C va a ser le podemos llamar así como la, la diferencia de la progresión aritmética en la que están las torres, ¿ok? Entonces se puede probar fácilmente, bueno, que si yo tengo dos trapezoides con la misma diferencia entre sus torres, entonces se va a obtener un trapezoide, cuya cantidad de torres que va a tener va a ser la suma de las dos primeras menos uno. La primera torre va a tener la suma de elementos que tenía la primera torre en cada trapezoide, menos uno porque es el caso discreto, pero la diferencia en la que se encuentran las torres va a ser la misma, ¿no? Y esto solamente se va a cumplir si la diferencia es la misma. Si las torres de trapecio están en otra diferencia distinta a esta, ya no va a ser un trapecio, ya va a ser una unión de trapecios. Pero lo más importante es que si se siguen con esas condiciones, pues la cardinalidad de la suma de esos trapecios, pues va a cumplir la igualdad en la desigualdad de Increvis y Serra. Entonces ya sabemos que los trapecios cumplen, pero la pregunta es, ¿serán los únicos conjuntos? Pues la respuesta es sí, pero disfrazados, ¿no? Los únicos que van a satisfacer la igualdad van a ser los trapecios, pero vistos con diferente base. Entonces voy a definir qué me refiero con diferente base, te lo vamos a ver. En realidad todos los conjuntos que van a cumplir van a ser los trapecios que definimos, escritos en otras coordenadas. Entonces vamos a definir la función de cambio de coordenadas, que es una función bastante usual en el álgebra lineal. Yo tengo una base, denotamos a la función de cambio de coordenadas que va de la base beta a la base A por phi de b, ¿no? Entonces, pues entonces todos los conjuntos que van a satisfacer van a ser
un trapezoide, pero escrito en otra base. Por ejemplo, aquí yo tengo el trapezoide ajá, 4, 5, 1. ¿Sí? Entonces, si yo cambio de base, si escribo ahora este conjunto en términos de la base beta igual a 0, 3 medios, coma, 1 medio 0, pues voy a obtener este conjunto. Ajá, aquí lo que hice, el vector 0, 3 medios, pues lo que hice fue que la diferencia en la y, que era 1, que es constante, 1, pues la cambié a 3 medios. Ujú. Y la progresión aritmética en X, que fue la misma, pues se cambió, bueno, que era 1, acá se cambió a 1 medio. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es que la progresión aritmética bajo X y Y ya no sea 1, sino que sea cualquier otro número. Pero lo que sí nos interesa es que sigan siendo progresiones aritméticas, que también se puede ver como que es este conjunto, pero escrito con este cambio de coordenadas, ¿no? Entonces aquí otro ejemplo, aquí sería el mismo trapecio, pero si yo cambio de coordenadas ahora con esta base, pues voy a tener este conjunto. Entonces estos conjuntos también van a satisfacer la igualdad en Minkevich-Everett. Entonces simplemente los conjuntos que van a satisfacer la igualdad van a ser progresiones aritméticas tanto en X como en Y, como en la cruzada, ¿no? ¿Y cuánto puede valer la diferencia? En X y Y puede valer lo que sea, y, y eso se puede traducir a como que es un trapecio de los que definimos, pero escrito con otra base, ¿no? Cuando las diferencias en las progresiones aritméticas sobre X y Y cambian, pues es un cambio de base. Entonces, ahora sí, estos autores, que son los que dieron la desigualdad más otros, y ahora sí caracterizaron a los conjuntos que satisfacen la igualdad. Entonces, los que van a satisfacer las igualdades, pues van a ser aquellos conjuntos. Ajá. Entonces, yo sé que A más B satisface esta igualdad. Sí, solo sí, existe una base ordenada beta y vectores W1 y W2 tales que A es esto y B, A es la imagen de este trapecio bajo este cambio de coordenadas más un vector. ¿Qué es este vector? Es trasladado. Ajá, y igual B. Van a ser por el W1 y W2, ¿qué papel juegan? Pues aquí ten en cuenta, aquí los que yo dibujé están en el origen, ¿no? Pero no necesariamente tienen que estar en el origen. Sabemos que la transformación lineal, ujú, este, no tienen que estar forzosamente en el origen. Puede estar otro lugar en el plano, entonces simplemente es trasladado, ¿no? O sea, van a ser escrito sobre otra base, pero también podemos darle la libertad que esté trasladada en otro lugar. Entonces, lo que importante es que A y B van a tener la misma estructura. Van a ser trapecios cuyas torres estén bajo la misma progresión aritmética, bajo la misma diferencia. Ajá. Y además que están escritos en la misma base, ¿no? La misma base ordenada. Entonces, estos son los conjuntos. Ahora, los autores en su artículo al momento de definir trapezoides y enunciar el teorema, pues fue un poco más complicado y nosotros lo que hicimos en este trabajo también fue reducir y simplificar la notación. Bueno, entonces esto era de lo que quería hablar. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo.